Los saludo de nueva cuenta Jaime Prudencio y en el video de hoy veremos cómo transformar una base de datos larga a una base de datos ancha. Vamos a entender la naturaleza de este problema y la utilidad que tiene llevar a cabo este procedimiento. Estoy mostrando a partir de un proyecto en QGIS un área del territorio que corresponde al centro de México. A mí me interesa asociar un conjunto de variables económicas a este segmento del territorio. Voy a abrir la tabla de atributos que corresponde a esta área del territorio para que veamos cómo luce una base de datos ancha. En esta tabla de atributos, organizada en su versión ancha, podemos notar que el total de registros corresponde a 537 municipios, es decir, 537 áreas territoriales que estamos destacando en este mapa. Es de mi interés agregar algunas otras variables que provienen de otras fuentes de información a esta tabla para poderla manejar en QGIS o en algún otro sistema de información geográfico para poder hacer análisis. La información que busco asociar la tengo en un archivo de Excel. La he descargado de los censos económicos y corresponde a información a nivel de actividad económica, a nivel de subsector de actividad económica para 2 años, 2018 y 2013. Eh, la base que estoy mostrando en Excel es una base de datos con un formato largo. Esto es muy sencillo de evidenciar si observamos el total de registros con los que cuenta esta tabla. Me voy a ir al final de la misma y podemos observar que el total de registros de esta tabla, que corresponde solamente al área territorial que acabo de mostrar hace un momento, es de 41.961 registros. Es evidente la diferencia en el número de registros por la forma en la que está organizada la información. Acabo de mencionar que en nuestra tabla de Excel tenemos la información de múltiples actividades económicas y eso hace que tengamos una tabla con un formato más largo. Para poder alimentar mi base de datos geográfica, mi base de datos que está en QGIS, es necesario transformar esta información en su formato ancho. Vamos a ver en qué consiste esta tarea. Para poder llevar a cabo la transformación de una base de datos larga a una base de datos ancha, requiero dos insumos básicos. El primero, evidentemente, es mi base de datos en su formato largo, pero esta base de datos ya ha sido editada para incorporar los elementos básicos con los que vamos a operar, entre los que destacamos la clave de identificación única municipal, la clave de actividad económica y el año. Estos tres elementos serán los criterios con base en los cuales vamos a llevar a cabo el proceso de transformación. Esos son entonces los elementos que corresponden a el insumo número 1. El insumo número 2 aparece en esta hoja. En esta hoja, en base ancha, tenemos lo que podemos denominar como plantilla hacia la cual vamos a llevar la información. Si se dan cuenta, corresponden los registros que aquí tengo a el total de unidades espaciales con las que voy a trabajar, 438 registros, descontando por supuesto el encabezado, 437, que corresponden a las unidades espaciales que tengo yo y que es de mi interés trabajar de acuerdo al mapa que mostramos hace un momento. A partir de esta plantilla entonces y en ella voy a colocar mis variables en su formato ancho. Cuando decimos que queremos transformar nuestra base de datos en su formato ancho, nos estamos refiriendo a que tendremos para cada variable un elemento que identifique el código de actividad y el año al que pertenece esa variable. Esto luciría de forma semejante a el siguiente conjunto de variables. Acabo de pegar en este momento las etiquetas o nombres de nuestras variables, pero identificando ahora el
subsector al que pertenecen y su año, separados cada uno de estos elementos por un guión. Esto, como ustedes podrán imaginarse, nos llevará a la tarea de agregar aquí para cada subsector y para cada año un conjunto de variables asociados a ellos. Para este video únicamente ilustraremos la tarea llevando a cabo el procedimiento para el subsector de actividad 112. Llevaremos a cabo nuestra tarea sirviéndonos de la función en Excel sumar.si.conjunto. Esta función sumará determinado conjunto de valores numéricos si y solo si se cumplen con determinados criterios. Esta función está compuesta por tres argumentos. El primero de ellos es el rango de suma, es decir, los valores de tipo numérico que deseamos que sume. En este caso corresponden a las unidades económicas, personal ocupado y al resto de variables que tenemos en la base de datos que deseamos transformar. El segundo argumento es el rango de criterios, es decir, los elementos con base en los cuales discriminaremos si se lleva a cabo o no la suma, que en el particular ejemplo que estamos desarrollando corresponden al año, a la clave del municipio y a la clave del sector. El tercer argumento corresponde al criterio, es decir, el valor específico que asumen los criterios con base en los cuales vamos a llevar a cabo la suma, que en el caso del ejemplo que vamos a desarrollar corresponderán al año 2018, a la clave de sector que irá variando, que por ejemplo puede tomar el valor de la alcaldía Azcapotzalco, y la clave de sector, que en el ejemplo que estamos ilustrando corresponderá al subsector 112. Vamos a proceder a utilizar la función que hemos recientemente descrito y estamos de vuelta en nuestro documento, en nuestro libro de Excel, en la plantilla que vamos a utilizar, en la base ancha. Me voy a colocar en la celda E2 para llevar a cabo el procedimiento de esta función. Recuerden ustedes que son tres argumentos los que vamos a utilizar: rango de suma, rango de criterios y criterios. Es importante notar que cuando yo añado un rango de criterios, enseguida tengo que apuntar el criterio que voy a utilizar. Vamos a ilustrar esto con las unidades económicas. Me coloco, decía yo, en la celda E2, coloco el nombre de mi función, sumar.si.conjunto, con la tecla de dirección y el tabulador, completo automáticamente la función y voy a seleccionar el rango de suma que corresponde en este caso a las unidades económicas. Me voy a ir ahora a la base de datos larga, que es donde aparece la variable que me interesa sumar, y voy a seleccionar el rango en el que se encuentra la variable que me interesa sumar. En este caso, la variable aparece en la columna I y seleccionaré los valores que toma para cada uno de los municipios. Utilizando la tecla, el juego de teclas Control Shift y la tecla de dirección, selecciono el rango de suma. Voy a fijar este rango de suma. ¿Cómo lo fijo? Utilizando la tecla F4, presionándola una vez. Notarán cómo se han añadido entre cada identificador de columna y celda, perdón, entre cada identificador de fila y columna, un signo de pesos. Ya hemos colocado el primer argumento de nuestra función. Para introducir el segundo argumento, separo el anterior con una coma. Vamos a definir ahora el primer rango de criterios. Voy a regresar a mi base ancha para recordar cuál es el primer criterio, el primer rango de criterios y el valor que toma ese criterio. Voy a definir el primer rango de criterios. El primer rango de criterios es el año y el valor específico para llevar a cabo esta suma será cuando el año es 2018.
Veamos entonces cómo lo hacemos. Estoy de nueva cuenta en mi barra de fórmulas para fijar ahora mi rango de criterios. Mi rango de criterios número 1 corresponde a año. Voy a regresar a mi base larga para identificar dónde está mi primer rango de criterios. Mi primer rango de criterios, dijimos, corresponde a año. Ubico la columna de año, aquí está, ese será mi primer rango de criterios. Como es un rango, voy a seleccionar todos los valores disponibles en esta columna. En esta columna, recuérdenlo, tenemos 2018 y 2013. Colocando este rango, lo que estamos diciendo a Excel es que escoja dentro de los valores que tenemos allí un valor específico. Vamos adelante con eso, fijo mi rango de criterios y voy a decirle a Excel cuál es el valor que de ese rango nos interesa. Recuerden que en este caso es el año 2018. Ya tenemos entonces nuestro rango de suma, nuestro primer rango de criterios y el valor específico que debe de tomar Excel de ese primer rango de criterios, o sea, nuestro criterio 1, que corresponde en este caso a 2018. Vamos a regresar a nuestra hoja de base ancha para continuar. Tenemos entonces ya el primer rango de criterios y su criterio. Vamos a colocar con esta misma lógica el otro conjunto de elementos. Vamos ahora por el rango de criterios clave de municipio y el valor específico que ha de tomar. Me coloco entonces en mi barra de fórmulas, estamos en el rango de criterios 2. El rango de criterios 2 lo vamos a tomar de nueva cuenta de nuestra base larga. Voy allí a la base larga para buscar la clave municipal. La clave municipal entonces aparece en la columna A y voy a seleccionar ese rango de criterios. La tecla de control y shift y la tecla de dirección hacia abajo me ayudan a seleccionar de forma rápida y voy a fijar ese rango con la tecla F4. Separando con una coma, puedo introducir ahora el valor específico que debe de tomar Excel para llevar a cabo la suma, es decir, el criterio número 2. Regreso de nueva cuenta a mi base ancha porque aquí tengo el criterio que vamos a utilizar, que en este caso corresponde a el valor del municipio o de la alcaldía Azcapotzalco. Entonces ahora, en lugar de teclearlo, voy a seleccionar el valor de la celda A2. Ya tengo entonces mi segundo criterio que correspondía a mi rango de criterios número 2. Falta solamente por apuntar el rango de criterio número 3 y el valor específico que el criterio va a tomar. Entonces, siguiendo esta misma lógica, vamos a regresar a colocar el rango de criterio número 3, que ¿dónde se encuentra? Se encuentra en nuestra base larga. Voy entonces a buscar la clave del sector. ¿Cuál es la columna que contiene la información de las claves de los sectores? Es esta, la columna G. Voy a introducir entonces allí mi rango de criterios número 3. Lo voy a fijar con la tecla de función número 4, con la tecla F4, separando por una coma, separando con una coma, voy a introducir el valor del criterio número 3. Yo estoy sumando, porque así me interesa, los valores que corresponden al subsector 112. Este lo estoy tecleando manualmente. Y ya tenemos entonces los tres argumentos y los tres rangos de argumentos que vamos a utilizar. Ya están ahí listos y voy a dar Enter. El resultado que ha aparecido aquí corresponde a el valor de las unidades económicas que pertenecen al subsector 112 para el año 2018 en Azcapotzalco.
Una vez que hemos hecho esto y si hemos fijado adecuadamente nuestros rangos de columnas, podemos simple y sencillamente arrastrar nuestra fórmula para concretar o para completar la solución de este ejercicio para esta primera variable. Estoy dando doble clic en la parte inferior derecha de la celda para completar la función de autorrelleno. Debemos ahora verificar que lo que yo coloqué aquí con la función sumar punto conjunto corresponda con los valores reales y efectivos para las unidades económicas del subsector 112 para ese año. Una forma muy sencilla de verificarlo es utilizando los filtros. Vamos a ver. Aquí, si yo selecciono con las teclas Control Shift y la tecla de dirección hacia abajo, puedo ver en la barra de estado que la suma del total de los valores de esta columna corresponde a 1019. Lo que verificaré ahora es en mi base original si la sumatoria, la suma de las unidades económicas del subsector 112 para el año 2018 corresponden con la cifra que acabo de comentar, con 1019. Me voy entonces a mi base de datos original, la base de datos larga, con el atajo de teclado Control Shift L añado los filtros y voy entonces a seleccionar el año con el que estoy operando, 2018, la clave del sector que a mí me interesa, que es 112, y veamos, haciendo este mismo procedimiento, si la suma coincide. Estoy en la columna de unidades económicas y voy a desplazarme con las teclas Control Shift y la tecla dirección hacia abajo y observamos que la sumatoria, que la suma de estos valores coincide. Por lo tanto, hemos hecho nuestro procedimiento de forma adecuada. Voy a retirar los filtros de nueva cuenta con las teclas Control Shift L y regreso a mi base de datos en formato ancho, la que estamos construyendo ahora. Completemos nuestro ejercicio rellenando ahora nuestra columna F que corresponde a el personal ocupado del subsector 112 para el año 2018. La lógica es exactamente la misma. Vamos a empezar llamando a nuestra función sumar.si.conjunto. El rango de suma lo vamos a extraer de nuestra base de datos larga, que en este caso corresponde a el personal ocupado, que está en la columna J. Seleccionaremos entonces nuestro rango. Hemos seleccionado ya el rango que nos interesa sumar. No olvidemos que hay que fijar nuestro rango para que podamos hacer adecuadamente la suma. Separamos ahora con una coma y ponemos el primer rango de criterios. Recuerden que habíamos mencionado que el primer rango de criterios correspondía con el año. Entonces, selecciono mi rango de criterios, mi primer rango de criterios. Selecciono ahora el primer criterio con el que voy a discriminar mi suma. Como no lo tengo aquí, lo voy a teclear directamente, 2018. Separando con una coma, selecciono ahora el segundo rango de criterios, que corresponde a la clave municipal. Fijo mi rango y de mi base ancha voy a seleccionar el valor que corresponde a la clave municipal. Y finalmente el tercer rango de criterios, que, como ustedes lo saben, corresponde a la clave del sector que deseo sumar. Fijo mi rango y vamos a colocar el nombre del sector que nos interesa sumar. En este caso entonces el personal ocupado de la alcaldía de Azcapotzalco para el año 2018 en este sector es 0. Utilizando la función de autorrelleno vamos a completar esta columna y verifiquemos que lo que hicimos está correcto. Selecciono y me da una suma de 2135 que yo paso a verificar que sea correcta en mi base de datos larga. Control Shift L para colocar los filtros. Filtro primero por año, filtro después por
clave de actividad y voy a seleccionar los valores del personal ocupado, 2135. Estamos entonces haciendo un procedimiento adecuado. Hemos repetido el procedimiento descrito para el resto de las variables que teníamos en nuestra plantilla. Para concluir este ejercicio, es recomendable que nuestra base de datos no tenga asociadas las fórmulas, es decir, que los resultados que hemos obtenido aparezcan como valores y no como fórmulas. Para hacer esto, crearemos una copia de nuestra base de datos con la tecla de control, dando clic en el nombre de la hoja que deseamos copiar y arrastrando, generamos una copia idéntica. A este le vamos a poner simple y sencillamente base. Y lo que haremos aquí será, utilizando Control Shift y las teclas de dirección, copiar nuestra base y pegarla como valores. Ahora sí, esta base está lista para ser asociada a un archivo SHP, ya sea utilizando QGIS o algún otro programa como Geoda. Esto sería todo. Muchas gracias. Espero que el video sea de su utilidad. Hasta la próxima.